Hola a todos, soy Pablo Veloso y he contado hace mucho tiempo algo que me pasó cuando era adolescente, que los que comemos arroz, muchas veces el arroz viene con algún insecto, ¿no? Por lo menos en la Argentina me pasaba así. Y venían con unos gorgojos, que son unos bichitos muy pequeños, que estaban dentro del arroz. Entonces yo puse este arroz en un frasco y empecé a notar con el correr de los días, como no lo consumía yo en ese momento, esa cantidad de arroz, que los gorgojos se iban reproduciendo. Y me resultó curioso y lo empecé a mirar, así como si fuera un experimento, y empecé a notar que los gorgojos se reproducían y se reproducían y generaban cada vez más desechos y se seguían reproduciendo. Se comían el arroz o trigo, no me acuerdo si era trigo, se lo comían y se lo comían. Y llegó un punto que la cantidad de gorgojos era superior al alimento del que disponían y murieron todos los gorgojos. Así que eso me hizo pensar que así somos nosotros. Y ahora mismo con la pandemia y con toda esta situación, con el cambio climático, el ser humano es algo destructivo. Es un ser que en lugar de cuidar y cuidarse y cuidar a los demás, no le importa destruirse, no le importa morir, no le importa deteriorar el medio ambiente en que vive, deteriorar a los demás, dañarlos y finalmente morir, ¿no? Porque si yo daño al prójimo, creo guerras, en el fondo lo que estoy haciendo es crearme a mí un problema y a mis descendientes. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este coronavirus? ¿Por qué este mundo tan corrupto? ¿Por qué destruimos todo? ¿Por qué no cuidamos, no? Ahora mismo se escucha, por ejemplo, una moto que tiene su motor a tope y a toda velocidad está haciendo ruido y sabe que perturba a los demás con ese ruido porque molesta, sabe que se puede, ahí se escucha, sabe que se puede matar en cualquier momento, causando dolor a su familia y no le importa, lo hace. Y así hacemos todos, no nos importa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, Alan Watts, un pensador inglés muy interesante, muy recomendable, contaba algo que lo he contado también en alguna ocasión, pero es muy interesante para traerlo a colación. Y él decía, imaginemos un trozo de roca que va volando por el espacio exterior, ¿no? Producto de la explosión de algún planeta. Y ese trozo de roca trae consigo vida basada en el carbono, que es nuestra vida. Y tarde o temprano impacta contra algún planeta. Al impactar en ese planeta, al principio esa vida en base de carbono muy sencilla se mantiene más o menos así, pero poco a poco, así como es la vida, empieza a complejizarse, empieza a volverse vida más elaborada, organismos unicelulares, organismos pluricelulares, y poco a poco aparecen, ¿no? Vegetales, animales, insectos, de todo. Y llega un momento que tarde o temprano los mamíferos superiores, el ser humano, ahí estamos nosotros. Aparece el ser humano en este planeta. ¿Qué hace el ser humano? ¿Se queda así? No. Como tiene un cerebro capaz de hacer cosas complejas, empieza a elaborar. Y va inventando, no sé, descubre el fuego, empieza a manipular el medio ambiente, construye la agricultura, la rueda, ¿no? Y empieza a investigar y dice qué pasa, a ver qué pasa si hago esto, si hago aquello, va descubriendo distintas cosas. Entonces llega un momento que tarde o temprano descubre la fisión nuclear, ¿no? Dice, a ver, este átomo tan pequeñito, ¿qué pasará si lo abrimos, ¿no? Si lo rompemos? Y descubre que al romper ese átomo se produce una explosión inusitada, brutal. Y dice, esto me sirve, esto puede ser para atacar a mis contrincantes. Y bueno, al principio dice que no lo va a usar porque es muy peligroso, hace pruebas como hacemos nosotros, y tarde o temprano se desata el tema. Y todo vuela por los aires, el planeta entero estalla en 1000 pedazos, y un trozo de roca de ese planeta que acaba de estallar empieza a viajar por el espacio y lleva consigo vida, y esta vida tarde o temprano impacta en un planeta que no la contiene,
y poco a poco la historia comienza otra vez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un fenómeno en la naturaleza que tiene esta misma característica. Es decir, cuando nosotros miramos esto, la planta, ahí nos damos cuenta que una de las formas que tienen los vegetales para extender su simiente, porque sabemos que los vegetales no pueden caminar, entonces, ¿cómo hacen para llevar sus genes a otra parte? ¿Cómo hacen para reproducirse? Bueno, algunas especies vegetales utilizan a los animales que se las comen y esas semillas son defecadas más adelante. Sin embargo, otros vegetales usan un método diferente, que consiste en generar semillas también, que llegado el momento se produce como un bulbo que contiene muchísimas semillas y el vegetal estalla. Y al estallar lanza las semillas, que a veces son, por ejemplo, estas pelucitas blancas que tienen las plantas que vuelan por ahí, que en Argentina le llaman panaderos, porque a veces traen como una cosita que es la semilla misma, ¿no? O sea, es una semilla con un elemento que le permite volar. A veces son estas que le llaman helicópteros también, que dan vueltas, porque eso hace que cuando se desprendan del árbol viajen, vuelen hasta otro sitio. Pero me interesan las que explotan. Las que explotan lo que hacen es llevar las semillas a otra parte. Entonces, fijémonos, imaginemos que nosotros somos el agente catalizador, el catalizador de esa explosión. O sea, nosotros somos los explotadores de planetas, los que los hacen estallar. Nosotros somos los que, según esta idea de Alan Watts, muy interesante, él le llama una fantasía, nosotros somos los que destruimos todo, es decir, a través de nuestra inventiva vamos elaborando cada vez más cosas hasta llegar al punto en que la cosa no da más, explota y de esa manera la vida se extiende. Entonces, siempre pensamos que la vida se preserva con la tranquilidad, la vida se preserva con la quietud, la vida se preserva con la conservación misma, pero no siempre es así. Ya vemos que las plantas que necesitan estallar, si no estallan, no extienden sus genes, no extienden su simiente. Entonces, imaginemos que nosotros tuviéramos ese rol vital a nivel humano, a nivel biológico, ¿no? Y nuestro rol fuese justamente reventar planetas. Entonces, eso nos redefine, es interesante, porque fijémonos cómo el ser humano lucha contra la autodestructividad que tiene y la destructividad que tiene hacia otros también. Y nos la pasamos creando religiones que nos hagan cambiar y no cambiamos, somos los mismos malditos de siempre. Thomas Hobbes, este pensador inglés, decía Homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Pero quizá la razón de eso no esté en un error, la razón de eso sea coherente, la razón de eso sea que nosotros mismos estamos hechos para destruir. Porque otras especies no destruyen, otras especies, bueno, los gorgojos estos sí, pero muchas otras, no sé, los leones se balancean solos, es decir, si se comen demasiadas gacelas ya no hay, después se mueren ellos también, y no va más allá, no cambian el ecosistema. Pero nosotros tenemos esa capacidad, nosotros es como que tenemos la capacidad de estallar, de reventar las cosas, de producir cambios pero verdaderamente grandes, verdaderamente radicales. Así que es muy interesante pensarnos a nosotros mismos como destructores de planetas. Y eso está bueno porque yo creo que el principio del cambio es asumir lo que somos. Cuando uno se relaja y dice, sí, soy un maldito, por ejemplo, ya deja de estar peleando con la condición de ser un maldito. Entonces se eliminó un problema. Porque a veces cuando uno intenta ser bueno y se encuentra que no lo es, está en una tensión continua, está siempre intentando ser lo que uno no es y se frustra y eso genera una torpeza innecesaria. Entonces quizá si nos aceptamos y decimos soy un maldito, somos unos destructores, esto que hacemos lo podemos mitigar, lo podemos estirar un poco más, ¿no? Porque está esa tendencia en nosotros, pero en el fondo es inevitable.